Mi nombre es Juan Tuapanta y voy a proceder a explicar tres leyes básicas de los gases, donde voy a hacer referencia a la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En primer punto, voy a proceder a explicar la ley de Boyle. La ley de Boyle expresa que la cantidad de volumen va a ser inversamente proporcional a la presión ejercida. En este caso, tengo un ejemplo en donde voy a establecer y voy a demostrar que cuando existe una mayor cantidad de volumen va a existir una menor cantidad de presión, en donde las partículas van a tener un movimiento reducido y no va a ser dinámico. En el segundo ejemplo va a existir una mayor presión, pero va a existir una menor cantidad de volumen, en donde la mayor cantidad de movimiento de las partículas va a ser de forma dinámica. En este caso la temperatura debe ser constante sin afectar el movimiento o modificaciones en esa ley. Como segundo punto voy a proceder a explicar la ley de Charles, en donde establece que la temperatura es directamente proporcional al volumen. Donde exista mayor cantidad de temperatura va a existir mayor cantidad de volumen, va a ser de forma igualitaria, y si existe menor cantidad de temperatura va a existir en la misma serie cantidad menor en volumen. En tal caso, las temperaturas cuando existe una mayor las partículas cuando existe una mayor temperatura va a ser de movimiento no dinámico y su movimiento no va a tener tanto contacto de forma rápida en las paredes. Cuando existe una menor temperatura y el volumen es reducido, las partículas van a tener tendencia a moverse de forma más rápida y su movimiento va a ser de forma muy dinámica. Aquí la temperatura juega un rol muy importante porque provoca la reacción de un incremento de volumen y a la vez una reducción. Por eso tienen totalmente una relación en esa ley de Charles. En la siguiente ley que voy a explicar es la ley de Gay-Lussac. Esta específicamente es aplicada en la ley de gases, específicamente estructurada con bases de que la temperatura es directamente proporcional a la presión. En donde exista una mayor cantidad de temperatura va a existir una mayor cantidad de presión, y si existe una menor cantidad de temperatura va a existir una menor cantidad de presión, en donde de tal forma las partículas van a tener movimientos modificados producto de dicho incremento o disminución de temperatura. De ahí va a variar su presión, donde va a establecer un movimiento totalmente dinámico o un movimiento totalmente reducido en el caso de las partículas. En este ejemplo podemos constatar que existe una menor cantidad de temperatura, su presión va equivalente a la cantidad de temperatura que se ejerce, va relacionada, pero el movimiento de sus partículas va a ser de una manera dinámica, pero no tan brusca. En el segundo caso, existe una mayor cantidad de temperatura, va a tener su presión equivalente, constante a la temperatura que se ejerza, pero su movimiento va a ser totalmente dinámico y va a tener mayor cantidad de interacción con lo que es el cuerpo o el cilindro que se ejerza, claramente con el elemento que se estableció, que solo se fundamenta en los gases. Básicamente esa es la explicación de las leyes de los gases de estos tres tipos de científicos que especificaron ante distintos efectos y modificaciones que se ejercen en los gases producto de muchos factores que provoquen dichas reacciones, que viene a ser el caso de la temperatura, la presión y el volumen, y específicamente en elementos que se hizo hincapié como la ley de Gay-Lussac con los gases. Muchas gracias por la atención, y eso es todo en caso de las leyes de los gases.